Buen día, hermano, bienvenido a tu canal de Sana Doctrina H319. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Vamos a comenzar libro de Hechos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar juntos. Señor, gracias te damos por ello. Gracias sobre todo por el sacrificio en la cruz, el derramamiento de sangre para el perdón de pecados y la limpieza de culpas. Padre amado, vamos a ti, nos confesamos, clamamos, pecadores somos. Señor, perdona nuestros pecados, Padre. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor. Guárdanos, guíanos, Señor, pon palabra, Señor, en nosotros. Bendito Padre, alabado sea tu nombre, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, nuevamente te lo pedimos. Señor, te pido por mis hermanas, por mis hermanos que escuchan esta cápsula, Señor. Te reveles y te manifiestes a sus vidas, Señor. Conversión y arrepentimiento, Señor, para quien tú tengas ya, Padre amado, predestinado ello, porque sabemos que de cierto es el pase de entrada, bendito Padre, para estar contigo y para la vida eterna, Señor. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, salvación y vida eterna. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar el libro de los Hechos, escrito ahí por el año 61, 65 después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y bueno, pues este libro escrito por Lucas, ¿verdad? Que habla acerca pues de todo este desarrollo, ¿verdad? De los evangelios, de el tiempo del Señor aquí, y luego pues el desarrollo de la iglesia también, ¿verdad? Nos habla también acerca de... Aquí hay dos personajes que predominan, que es Pedro y Pablo, ¿sí? Los ministerios de Pedro y de Pablo, ¿verdad? Los vamos a ir leyendo también. Vamos a comenzar. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bueno, pues precisamente los evangelios, ¿verdad? Ahí vienen. ¿Tienes alguna referencia, hermana? En Marcos 16:9 es parte de las referencias, habla acerca de la aparición que le hace a María Magdalena, también comisiona a los apóstoles, que en este caso pues el apóstol, lo sabemos, es el enviado para hablar su palabra, y bueno, ya viene la ascensión, ¿no? Entonces, en estos tres eventos, pues es la aparición de nuestro Señor Jesús a ellos, donde además de aparecérseles, como dice en Hechos, y además de hablarles del reino de Dios, pues también los comisiona, ¿no? Y les da un trabajo, ¿no? Les dice qué harán después. Y en la parte de la resurrección, de la crucifixión, y ahora en el libro de Hechos, pues es la continuidad, ¿no? El Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? Fue crucificado, resucitó al tercer día y hoy está vivo en cada uno de nosotros, y ahí es donde empieza el nacimiento de la iglesia y de la comisión para los apóstoles. Así es. Y podemos ver ahí también, ¿verdad? La incredulidad es de llamar la atención, ¿verdad? De Tomás. Porque bueno, pues él estuvo con el Señor. Los apóstoles vieron los milagros que hubo y aún así dudaron. ¿Sí? También aquí hay un término, un concepto que en últimos días pues es utilizado pues por algunos maestros que se hacen llamar maestros y apóstoles, ¿verdad? Algunos que están apostatando de la fe, negando la fe, ¿verdad? Hablándose y diciéndose más bien
diciéndose apóstoles, ¿verdad? Apóstoles, este término tiene que ver con los enviados, ¿verdad? Con enviados. En este caso, pues todos los hijos del Señor, todos los que hemos recibido arrepentimiento del Señor, vida nueva del Señor, pues somos apóstoles, ¿verdad? Somos enviados. ¿Y enviados a qué? A hablar palabra, ¿sí? No a cobrar diezmos, ¿verdad? Sino a hablar palabra. Apóstoles enviados. Y bueno, pues en el rigor de la definición, pues el apostolado se cierra ahí con Pablo, ¿verdad? El último de los apóstoles, que él mismo lo hace mención acerca de ello. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y aquí también, hermanas y hermanos, es importante hacer mención acerca del cuerpo con el que se le aparece a los discípulos, ¿verdad? Ahí da unas características posibles de los cuerpos que tengamos, ¿verdad? Estos cuerpos glorificados para estar en presencia del Señor. Te invito y ahí te ponemos en pantalla las referencias, ¿sí? Para que vayas a ellos, a esos versículos y te estés alimentando. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Los bautizos, los dos bautizos, ¿verdad? El de agua, que es para arrepentimiento, y el de fuego, que es pues para Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el Señor manda el Espíritu a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué nos tiene que decir? Ahí viene en Pedro, ahorita lo buscamos también en Pedro, ¿verdad? Para citarla textualmente lo que habla el Señor a través de su palabra, ¿verdad? Este es un tema también que ha causado controversia, ¿verdad? Controversia entre las doctrinas ahí, en estas congregaciones cristianas donde pues hay más ¿sabían, hermanos y hermanas, que hay más de 1000 denominaciones cristianas? En total rebeldía a lo que habla el Señor. ¿Que acaso Cristo está dividido? ¿Tan compleja es la palabra? Claro que es compleja, ¿verdad? Si el Señor no te la quiere revelar, pues no. Sí, pues referente a esa parte, pues lo que habla nuestro Señor Jesús en el libro de Romanos, también, bueno, primeramente habla, ¿verdad?, que ciertamente es un misterio porque hablando de los cuerpos glorificados, dice, no todos dormirán, pero sí ciertamente el misterio es que todos seremos transformados, pues no puede este cuerpo de carne y de sangre estar en la presencia de nuestro Señor Jesús. Eso nos lo muestra y pues sí, efectivamente es parte, ¿verdad?, del misterio que solamente a sus hijos les ha revelado. Y también ahí lo dice, ¿verdad?, en la palabra del Señor, igualmente en Romanos, dice ello, ¿no?, que solamente a través del Espíritu Santo dice su palabra, todo aquel que recibe el Espíritu Santo de Dios no puede llamar anatema a nuestro Señor Jesús. Y todo aquel que recibe el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús, solamente por el Espíritu Santo de Dios es que le podemos llamar Señor a nuestro Señor Jesús. Solo por ello, porque recibimos el Espíritu Santo de Dios. Si no lo recibimos, no hay forma de poder decirle a nuestro Señor Jesús, Señor. Así es. Y bueno, haciendo un poquito de un paréntesis en ello, que allá afuera en las diferentes congregaciones, solamente el Señor sabe cuál es su iglesia, la iglesia verdadera del Señor, ¿sí? Ciertamente, pues muchos y muchas se hacen llamar iglesias. Sabemos que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, mora en templos de carne, en nosotros, en sus hijos. Ahí está la iglesia verdadera, y para el cual el Señor ha mandado su Espíritu que more en estos depósitos de carne. Ya no mora, ¿verdad?, en esos grandes templos lujosos, ¿sí?, en esos sillones de cuero espaciosos, ¿verdad? No, ahí no, ¿sí?
sino en templos de carne. Bueno, estas congregaciones luego, pues se dividen, ¿verdad? En estas doctrinas, ¿sí? En cuanto a si el Espíritu Santo llega cuando se bautizan las personas, cuando aceptan algunos que pues están más primitivos en cuanto a la revelación del Señor, ¿verdad? Para hacer tropezar a otros también que, bueno, pues piensan o dicen, ¿verdad? Que haciendo la oración, esta de recibir al Señor en sus corazones perversos y engañosos como el de todos nosotros, ¿verdad? Ya desde ese momento el Espíritu Santo del Señor mora en ellos. Y no es así, hermano, no es así, ¿verdad? El caminar de los hijos tiene que ver con quebranto, tiene que ver con aborrecer esta carne, tiene que ver con clamar al Señor y tiene que ver con el tiempo que el Señor da el arrepentimiento, cuando te sientes apenado delante del Señor, ¿verdad? ¿Tiene algo que comentarnos? Sí, el llamado del Señor ha sido, ¿no?, al arrepentimiento, y el Señor dijo a sus discípulos, no es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y el Espíritu esté, y el Espíritu hablará lo que escuche del Padre. El mismo Señor Jesús a través del Espíritu Santo, ¿no? Una sola persona, pero siempre en ese llamado, ¿no? A hablar lo que habla el Padre mismo y lo que Él mismo nos transmite, ¿no? A través del Espíritu Santo después de la ascensión o después de que el Señor ya no estaba en esta tierra y en este cuerpo, y ahora el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, sabiendo que es el mismo Espíritu el que redarguye, el que corrige, el que instruye, solamente, ¿no? Solo el Señor Jesús en cada uno de sus hijos. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Y de cierto sabemos, hermano, que no es por una decisión nuestra, ¿verdad?, que tomemos nosotros con el libre albedrío, ¿sí?, el ir al Señor, ¿verdad?, sino es por su infinita misericordia, por su amor infinito, por su gracia, que el Señor nos ha llamado. Hemos sido predestinados, hermano, ¿sí?, para ello. Estábamos con Él, ¿verdad?, como viene en Romanos 8, sí, que es otro tema, ¿verdad?, a discusión allá en las congregaciones, si la salvedad se pierde, si no, si tenemos libre albedrío, bueno, en fin. Ahora con estas circunstancias que pasan en el mundo, pues creo que el Señor está hablando mucho, ¿verdad? Está hablando mucho. Fíjate, hermano, solamente para ahondar un poquito en ello, ¿verdad? Vamos a primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Qué versículos, llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de conocimiento del Señor, hermanos. ¿Sí? Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Perfecta concordancia con Romanos 8:28. Estábamos en Él, ¿sí? Estábamos en la presencia del Señor. Imagina, hermano, ello. La perfección en amor, la perfección en amor con el Señor. Y luego venir a este tiempo, hermano, encarnarnos. Bueno, también por aquello de la reencarnación, ¿verdad? Son doctrinas demoníacas. Encarnación. Estamos encarnados en este tiempo, ¿sí? Dicen Hebreos, es necesario que se muera una sola vez, ¿sí? Es decir, que no hay reencarnación, hermano. Hay encarnación. Y estamos siendo sometidos. Mira, hermano, si el Señor te ha llamado, el propósito es ser probados. Probados, y la referencia es la adoración que le estemos haciendo al Señor. Ahí está la verdadera prueba, ¿eh?
O adoras a Dios o adoras a Satanás. Sencillo. O frío o caliente. O estás viviendo en la tibieza, coqueteando con el mundo y muy cómodo. Bueno. Fíjate, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Sí? Estamos siendo en este tiempo limpiados, ¿verdad? Estamos en tiempo de limpieza para estar en la presencia nuevamente del Señor, para volver a Él, ¿verdad? Irreprensibles de su palabra. Así es. Ahora son tiempos de miedo, ¿verdad? Donde hay ese espíritu de miedo, ¿verdad? Si sientes miedo, bueno, te invito a que vayas a la palabra del Señor. El espíritu necesita ciertamente ser alimentado por la palabra del Señor, por la sana doctrina. No alimentado, hermano, no alimentada el alma, ¿sí? Porque muchos pastores en su propia opinión, ¿verdad? Lo que quieren es dar la aspirina al alma. Mira, te vas a sentir bien mañana, esto va a pasar y esto aquello, y vas a tener novia, y vas a tener trabajo. Sí, eso es basura, hermano. Eso es basura. ¿Sí? El alimento que se requiere es el alimento para el espíritu y ello tiene que ver con la palabra del Señor. ¿Sí? Te alimentas al espíritu y por consiguiente van a ir desapareciendo esas preguntas necias, infantiloides que tienes en el alma. ¿Sí? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. ¿Cómo vas con ello? Esa palabra que aborrece la carne. Ese hombre viejo que habita en ti y en mí, aborrece esa palabra. Obediencia, que es parte del temor, ¿verdad? Si estás caminando como hijo en el temor de Dios, cada vez más sujeto, cada vez más obediente al Señor, aborreciendo el pecado y amando al pecador. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. ¿Quiere comentar algo, Mari? Sí, el Señor Jesús dice también que por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿no? Y si el Señor Jesús padeció, ¿no? Y aprendió obediencia, pues el llamado a nosotros es constante, continuo. Por ello el Señor es claro cuando dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Porque en el llamado a la obediencia es necesario que la carne mengue para que el espíritu viva. Ciertamente la carne va a ser rebelde permanentemente y está en contra del Señor. Pero el espíritu anhela agradar al Señor y ahí está la obediencia y está el querer pues ser esa ofrenda agradable al Señor Jesús. Gracias, hermano. Para pues reafirmar, ¿verdad? Vamos a la carta de Pablo dirigida a Tito. Tito 1. Dice Pablo, ya lo escuchamos, ¿verdad? Del apóstol Pedro, o de Pedro, ¿verdad? De Pedro, ahora de Pablo. En perfecta concordancia. Sí. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Siervo de Dios, ¿verdad? Como hijos somos siervos del Señor. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Nuevamente, ¿verdad? Escogidos. Sí. No hay una libre elección del hombre natural, que te quede claro, hermano. ¿Sí? Si todavía estás pensando que el hombre viejo, que tu carne va a ir al Señor o va a desear las cosas del Señor, pues hermano, no estás en el camino indicado. El Señor es el que llama. El Señor es el que pone el querer como el hacer. ¿Sí? Bueno es clamar al Señor, ¿eh? ¿Quieres comentar algo, Paula? Hermano. Sí,
Bueno, en Romanos 11, 29 es muy claro, dice nuestro Señor Jesús, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y ahí efectivamente nuestro Señor Jesús lo habla también, dice, yo los escogí a ustedes, no ustedes me escogieron a mí. Ciertamente solo por el Espíritu Santo de Dios y efectivamente porque estuvimos con Él, como lo dice en Romanos 8, ahí es donde el Señor Jesús nos llama nuevamente y el llamado ciertamente es a través del arrepentimiento y del quebranto. No hay forma de que en esta carne de sangre, dice su palabra, nosotros tengamos la capacidad de buscar al Señor. No hay manera porque se está muerto. Necesitamos a nuestro Señor Jesús para nacer de nuevo, como se lo dijo a Nicodemo. Y en esta parte irrevocable es, dice su palabra, los dones que el Señor mismo nos da y el llamamiento. No hay para atrás. Si el Señor ya nos llamó, gracias a Dios nos ha llamado para estar con Él en vida eterna. Gracias, hermano. Vamos a continuar con 1:1 de Tito para ir luego a Timoteo también. Mira, dice entonces nuevamente, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Sí? La esperanza de la vida eterna, ¿verdad? Otro concepto que utiliza Satanás a través de sus ministros y a través de estas congregaciones muy grandes, ¿verdad? Donde te hablan de una esperanza que tiene que ver con cosas materiales y con cosas de este tiempo en la carne. La esperanza verdadera que da el Señor es nuestro Señor Jesucristo. Estar con Él, gozo y plenitud perfectas en el Señor. Y, hermano, lago de fuego y azufre. Lago de fuego y azufre si no hay arrepentimiento. Tú sabrás, hermano, tú sabrás si tienes los ojos puestos, ¿verdad?, en la esperanza de este tiempo. En el mundo tendrás aflicciones, dice el Señor. Y Él ha vencido. Y juntamente con Él, nosotros. Sí, corto el tiempo que pasamos por esta prueba, hermano. Bueno es vivir en obediencia y en sujeción, hermano. Te invito a ello. En que tengas puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesús. Solamente a través de Él, salvación y vida eterna, hermano. Sí. Lo demás es un engaño de Satanás, hermano. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, fíjate cómo cierra esta presentación con los deseos, ¿sí?, de un hijo de Dios hacia otro hijo de Dios. No dice aquí casas, cuentas de banco, coches, mujeres u hombres. No dice ello, ¿verdad? Sino los deseos, ¿verdad? Y también los frutos que da el Señor, ¿verdad? Si estás yendo a la cruz, si estás clavado con Él, pues los frutos van a ser espirituales. Gracia, misericordia, paz. Paz, hermano. La paz, hermano. Ese platito de lentejas o de frijoles que te comas en paz, con el fruto del Señor, con los sentidos espirituales que da el Señor, ¿verdad?, que te sepa. ¿Quieres ello, hermano?
¿O todavía estás deseando un tibón de medio kilo que te sepa llanta? Bueno, ahí te la dejo, hermano, para que medites en ello, ¿verdad? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, único Salvador, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por si todavía andas por allá siendo engañado con que Buda, con que Mahoma, ¿verdad? Con que Charbel, que todos es lo mismo. No, ese engaño es mentira, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, salvación. Los demás te van a llevar al lago de fuego y azufre. ¿Sí? Y déjame decirte, hermano, que dice la palabra del Señor al lloro y al crujir de dientes eterno. Ahí debe de haber otro cuerpo para que te estés cociendo todos los días. ¿Sí? Todos los días, ¿eh? Ni el peor dolor aquí puede ser comparable a lo venidero. Así, ¿verdad? Como el mejor momento que se pueda tener en esta carne no tiene que ver nada con el tiempo venidero con el Señor. ¿Sí? ¿Quería comentar algo, Mari? Sí, pues claramente dice, ¿no? En Tito, en la esperanza de la vida eterna. El único maestro, nuestro Señor Jesús. Y el Señor es claro en Jeremías 23:32. Dice: He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo, con sus mentiras y con sus lisonjas. Y no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y estar alerta, estar atento, velando, llorando, es el llamado del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús está cercano. Y la palabra del Señor siempre nos va a llevar al arrepentimiento, a la conversión, a clamar al Señor, ¿no? A saber que necesitados estamos de Él y que verdaderamente solo Él da salvación. No hay más, no hay otro lugar, no hay otra forma. Solo nuestro Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida. Así es, hermana. Un solo camino, una sola verdad y una sola vida a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con el libro de Hechos para cerrar, ¿verdad? Cerrar el estudio del día de hoy. Hermano, te invitamos a que estés al pendiente de las cápsulas, hermano. Vamos a estar subiendo contenido. Próximamente, pues, vamos a subir también videos, ¿verdad? Para diversificar. Entonces nos quedamos en el 5. 4 y 5, vamos a terminar hasta ahí, hasta el 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. ¿Verdad? Leía a la hermana a través de Jeremías, ¿verdad? Velad y orad, ¿verdad? Constantemente. Pues, hermano, te invito y te exhorto a lo mismo, ¿verdad? Hasta que el Señor te dé arrepentimiento, hasta que se revele a ti el Señor, ¿verdad? Bueno, ello es. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Ahí les dejamos las citas, hermano, en Pedro, en los Evangelios, para que vayas a ellas y pues las leas, ¿verdad? Haciendo referencia al bautizo de agua y también al bautizo de fuego, el bautizo del Espíritu Santo. Sí, hermana Paula, ¿quiere comentar algo? Sí, a través del último profeta, también lo dice la palabra del Señor, de Juan el Bautista. Ahí es donde él mismo habla, ¿verdad? Y dice: yo a la verdad bautizo en agua y es para arrepentimiento, pero tras de mí viene el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Amén, así es, ¿verdad? El mismo Juan que dijo: voz del que clama en el desierto,
enderezad sus sendas. Así es. Voz del que clama en el desierto. El arrepentimiento, ¿sí?, de los hijos y la iglesia verdadera. El llamado de la iglesia verdadera, hermano. Vamos a dejarle hasta ahí. Hermana Mari, ¿quiere comentar algo? Sí, permanecer en ello, velando y orando, porque el Señor Jesús está a la puerta. Amén. Ya estamos en los últimos minutos, ¿sí? El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos por aquí la próxima cápsula.